¿Qué tal? Buenas noches, compañeros y docente presentes. Voy a dar inicio a mi presentación de la actividad 3, unidad 2, estimación del tamaño de un software. Voy a comenzar con esta presentación. Mi nombre es Alejandro Hernández Aranda y voy a empezar con el siguiente tema. ¿Qué es un método de estimación de tamaño de software? ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues un método de estimación de tamaño de un software es un proceso en el cual se estima un producto de software a través de la división de tareas. Es decir, los métodos de estimación del tamaño lo que hacen es dividir las tareas para poder eh, de una manera más fácil calcular el tamaño del proyecto. Las características, estas son algunas que voy a presentar. Se pueden estimar proyectos grandes o pequeños. Se tienen que conocer los requerimientos iniciales del cliente para poder iniciar la estimación. Tiene un cierto grado de incertidumbre. Divide el proyecto en partes pequeñas para facilitar el trabajo de estimación. Hay dos métodos que vamos aquí a ver en la presentación. El primero es el método de estimación proxy. ¿Cuáles son sus características? Pues bueno, proxy ayuda a medir el tamaño que tendrá un sistema de software. Consiste en dividir los componentes del sistema para hacerlo más sencillo y se basa en utilizar elementos llamados proxy. ¿Cuál es su objetivo? Pues este método se basa en la subdivisión de sus componentes del producto de software que está en desarrollo. Ya una vez que se divide en varias partes, es posible hacer una comparación con otros elementos históricos de proxies. Esto va a permitir que sea más fácil medir el tamaño de nuestro proyecto. Em, Aquí estamos viendo un caso de aplicación del método proxy, de un ejemplo del desarrollo de un sistema para un estacionamiento. ¿Qué solicita el cliente? Bueno, el cliente solicita que los acomodadores se puedan dar de alta y puedan capturar los datos de los vehículos que ingresan al lugar. Los datos del auto principales como placas, marca, modelo. El software tiene que calcular el tiempo que se tarda en el vehículo estacionado adentro del estacionamiento y calcular la tarifa. Según el proxy, bueno, pues la división sería prácticamente de los componentes y aquí está la cantidad de cada componente, que en este caso es un proyecto sencillo y bueno, vemos que tiene un submenú de cada clase, tiene las pantallas, hay también una pantalla de la base de datos y la pantalla de la impresión final. Aquí sí se dividiría en un caso de aplicación de un método proxy. El segundo método que estamos viendo aquí es el de estimación probe. Este método pues está diseñado para estimar y planificar proyectos. Se basa en datos históricos para hacer sus estimaciones. Se obtiene una estimación de cada parte del proyecto. O sea, es decir, se divide y podemos calcular el tiempo de cada módulo. Este método está basado en el método proxy, pero además Probe estima el tiempo requerido para desarrollar cada una de las partes de un proyecto. O sea, es, digamos, como Probe es como una, primero vamos a suponer que estamos estimando los módulos con el método proxy y Probe pues es como una ampliación
como un método, digamos, más completo, ¿no? Para poder estimar de forma más completa nuestro sistema. El objetivo de PROVE, pues, es lograr obtener una estimación en partes de un proyecto al dividir las tareas, ya que una vez con los datos obtenidos nos dará el tiempo que se requiere para diseñar cada una de las partes del proyecto que se está calculando. Vamos aquí a ver un caso también de aplicación con el método PROVE. Y estamos viendo prácticamente un caso similar. Vamos a desarrollar un sistema aquí de un restaurante que igual nos deje registrar al cliente, asignar pues el mesero, la mesa, capturar los datos de los platillos en el menú que se elija y bueno, el sistema tendrá que calcular al final el monto que se le va a cobrar al cliente según el consumo de la cuenta, además de que nos va a imprimir un recibo. Aquí tenemos las clases, que son 8, y cada clase se va a estar dividiendo. Por ejemplo, a los reportes va a haber cuatro hojas, ¿no? De reportes diferentes, 6 formularios, una interfaz, 34 botones en total y bueno, 2 tablas. Así se subdividió ya con el caso con el método PROVE. Aquí terminamos con esta conclusión de mi trabajo, que pues ambos métodos podemos utilizarlos para el mismo fin. Sin embargo, PROVE es un complemento de Proxy, como lo había comentado anteriormente. Este se basa en datos históricos ya obtenidos en proyectos anteriores y esto lo hace que la estimación sea más sencilla. Para proyectos cortos y sencillos podemos utilizar el método Proxy inicialmente porque sería fácil calcular un proyecto con pocos componentes, ¿no? Un proyecto más sencillo. Sin embargo, si el proyecto se extendiera o si el proyecto fuera más grande y con demasiados componentes, adicionalmente se puede integrar el método PROVE, ya que basado en datos históricos, nos va a permitir tener una métrica con mayor precisión en cuanto a cada parte del sistema en desarrollo. Por último, muestro aquí mis referencias, que fue en lo que me basé para haber realizado esta presentación. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.